500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados, y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer, es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder, es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer, debajo de esa lluvia puedo contemplar. Aleluya de aquí, gloria aleluya de allá, inundando los hermanos, bendición en las manos. Que la iglesia no es un edificio. El edificio no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos es ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Qué tipo de creyente soy yo? No tiene nada que ver como persona. No, yo soy bueno. ¿Por qué me dices bueno? Dijo Jesús, si bueno solo hay uno. No tiene nada que ver con que si soy bueno. Tiene que ver si soy iglesia. La iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios que es santo y todopoderoso. La iglesia la cual Él pagó. Escuche bien, pagó. No lo pagó usted ni lo pagué yo. No lo pagamos ni con los diezmos, ni con las ofrendas, ni con las oraciones. La iglesia que pagó Él. Recuerde esto, que usted y yo somos perdonados porque Él hizo algo que usted y yo no nos atreveríamos a hacer nunca, jamás en la vida. Él fue a la cruz del Calvario. Él fue azotado por nuestros pecados. Él derramó su sangre por usted y por mí. Él y su nombre fue blasfemado por usted y por mí. Él en la cruz del Calvario derramó su sangre por usted y por mí. Parece que algunos no lo entienden, pero esa es la verdad. No lo olvide. No lo olvide. Ahora, ¿quién es la iglesia? Ahora abra su Biblia, 2 de Corintios, y empieza el estudio. 2 de Corintios 6, 18. Mire lo que dice ahí. Si alguien no está familiarizado con la Biblia, por favor ayúdele a encontrar ese pasaje. 2 de Corintios 6, 18. ¿Está? Mire lo que dice. Y yo seré para vosotros, ¿qué? Por Padre. Leámoslo juntos. Y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta enseñanza se titula El fundamento de la iglesia. Diciendo gloria a Dios, tome asiento. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en una iglesia? Cuando naciste de nuevo, por eso le dije que tiene mucho que ver esto con estar bautizado también. Cuando naciste de nuevo, bautizado en el nombre de Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, viniste a formar parte de la familia de Dios, mejor conocida como la iglesia. Tristemente, con mucha frecuencia tenemos una idea equivocada de la iglesia y la vemos como algo que no es. Algunos piensan que es una institución religiosa, o un club social, o un negocio, o simplemente un edificio. La iglesia, hermano, no es una institución religiosa, porque religión compete una cantidad de cosas. Los budistas tienen su religión. Entonces, la religión no salva. El que salva es Jesucristo. Entonces, la iglesia no es una institución religiosa, sino que la iglesia es un organismo.
un organismo viviente, no muerto. Por eso nosotros no adoramos imágenes, porque una imagen es una materia inerte, como la silla donde usted está sentado, o como este púlpito donde yo estoy parado. Es una materia inerte. Ahora, la iglesia es un organismo vivo. El motor de esa iglesia se llama Jesucristo. Hay una promesa de parte de Dios para la iglesia, que es usted y que soy yo, que Él derramaría de su Espíritu Santo viviendo dentro de la iglesia que somos nosotros. Entonces, la iglesia no es una institución religiosa, sino que la iglesia es un organismo. Y ese organismo es usted. Ahora, si buscan la palabra cristiano o cristianismo en el diccionario, esta la define como una religión. Por otro lado, Jesucristo nunca tuvo la intención de una religión, sino de una familia. Diga familia. Una familia de seguidores. Mire, se lo voy a demostrar bíblicamente. Vaya al libro de los Hechos, libro de Romanos, perdón, que está después del libro de los Hechos, y mire el capítulo 8 y el versículo 16. Mire lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo se va a dar cuenta usted que es hijo de Dios? Usted no es hijo de Dios porque es bueno, porque no se mete con nadie, porque no le desea mal a nadie, porque es un buen padre de familia, una buena madre de familia. No, eso no tiene nada que ver. Los hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador. Los hijos de Dios son aquellos que dejan que Jesucristo los dirija. Hágase esta pregunta: ¿quién lo dirige a usted? Y si usted dice, a mí me dirige Jesucristo, entonces tengo otra pregunta: ¿por qué no nos arrepentimos? Si a usted lo dirige Jesucristo, ¿por qué sigue teniendo los mismos hábitos? Si a usted lo dirige Jesucristo, ¿por qué no oramos? Si a usted lo dirige Jesucristo, ¿por qué no ayunamos? Si a usted lo dirige Jesucristo, ¿por qué tiene problemas con diezmar, ofrendar? Si a usted lo dirige Jesucristo, ¿por qué no se congrega asiduamente? Si a usted lo dirige Jesucristo, ¿por qué tiene problemas en su vocabulario? Si a usted lo dirige Jesucristo, ¿por qué tiene problemas en su pensamiento? Y si no es así, entonces no lo dirige Jesucristo. Cree en Jesucristo, pero lo dirige su pecado. Cree en Jesucristo, pero lo controla la carne. Y hay un problema, que si a mí no me dirige Jesucristo, entonces quiere decir que yo no estoy dentro de la voluntad de Dios. Creo en Jesucristo, pero no me dirige Él. Bíblicamente, Judas fue un discípulo de Jesús. Comió con Él, durmió con Él, se levantó con Él. Pero dice en el libro de Juan que Él sustraía el dinero de la bolsa que recogía Jesús para ayudar a la gente. Judas siempre estuvo con Jesús, pero nunca se arrepintió. Judas siempre estuvo con Jesús y sustraía dinero de la bolsa. Judas siempre estuvo con Jesús y traicionó al Maestro. Y cuando se dio cuenta de la barbaridad que había hecho, no se arrepintió, sino que se ahorcó, porque no podía soportar el peso de la culpa cuando Jesús le dijo en Getsemaní: con un beso traicionas al Maestro. La traición es algo muy doloroso que las personas le hacen a Jesús continuamente. Porque Jesús, con su infinito amor y misericordia, nos llama con cuerdas de amor al arrepentimiento. Pero yo no quiero cambiar. Yo no quiero dejar ese viejo hombre que vive en mí, esa vieja mujer que vive en mí, que me ha contaminado hasta los días de hoy. Por eso la Biblia dice
que yo necesito nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa radicalmente que lo que yo era, que lo que yo practicaba, que lo que yo decía y lo que yo hacía se tiene que morir en el momento que soy bautizado en el nombre de Jesucristo. Eso es bíblico. Amén. Denle una alabanza a Jesús. Aleluya. Ahora mire, la iglesia es un edificio. Aunque con frecuencia pensamos que la iglesia es un edificio, en realidad no lo es. De hecho, la palabra iglesia viene del término griego que es eclesia, el cual significa una asamblea de escogidos. La iglesia es un conjunto de personas. En este caso somos nosotros la iglesia. Hombres y mujeres que vienen a escuchar la palabra de Dios y darle honra a Dios. Pensar que usted no necesita de Dios es un pensamiento muy atrevido y muy audaz, porque sí lo vamos a necesitar en el día de nuestra muerte. La pregunta que deberíamos de hacernos mientras tengamos existencia es que si el Dios Todopoderoso nos va a poder atender el día de nuestra muerte. Porque suficiente tiempo nos dio en esta vida terrenal para tomar la decisión más importante que nos compete a la salvación. Y es arrepentirse y bautizarse. ¿Por qué me debo de arrepentir? Porque soy un pecador. ¿De qué me debo de arrepentir? De todo lo que he hecho. Pero yo no creo que necesito, sí lo necesitamos, porque Dios lo estipula en su palabra. No es que lo diga un pastor, lo dijo el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Les dijo a sus discípulos que deberían de bautizarse. Él mismo, cuando vino enfrente al Jordán y se presentó frente al Juan el Bautista, les dijo que lo bautizara. Y Juan el Bautista le dice, tú vienes a mí. ¿Es necesario que tú me bautices a mí? No, bautízame, porque es necesario que esto se cumpla. Dando él el ejemplo de que cada uno de nosotros necesitamos cumplir los requisitos, que no lo dice una organización religiosa, sino que lo dice el que formó la iglesia, que se llama Jesús. Si usted dirige su vida como usted quiere, la Biblia tiene un término para eso y se llama libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad que Dios le da a cada individuo de vivir como ellos quieren. Yo puedo vivir como yo quiero, yo puedo hacer lo que yo quiero, pero les recuerdo, y no es para asustarlo, que el infierno existe. ¿Quiénes son los que van al infierno? Empezando con Satanás y sus demonios. Todos aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué tipo de Dios es? Es un Dios bueno y un Dios santo. Lo que la gente o la humanidad no ha entendido, que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Por eso Él fue a la cruz. Dice que Él echó maldición por nosotros. ¿Sabe lo que significa persignarse como la religión tradicional lo hace? Tiene que leer la epístola a los Romanos, donde dice que maldito aquel que va a la cruz. Cuando una persona se maldice, cuando una persona anda cargando una cruz, cuando las personas tienen cruz en sus casas, quiere decir que es maldito. Soy maldito, soy maldito. Eso es lo que significa hacerse la cruz. Por eso la Biblia dice que Jesús echó maldición por nosotros, yendo Él a la cruz, para que nosotros y el resto del mundo alcanzara salvación y vida eterna. Amén. 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 Ahora mire, asistir a los cultos te convierte en un miembro. Esto está interesante. Y escuche con mucha atención. Hay una gran diferencia entre asistir a los cultos y pertenecer a la familia de la iglesia. Puede asistir a un culto de vez en cuando o semanalmente y nunca formar parte de la familia de Dios. La iglesia no es un lugar a la cual hay que asistir,
sino una familia a la cual debes de pertenecer. Yo puedo estar viniendo a la iglesia, pero no pertenecer a la familia de Dios. No ser un hijo de Dios. ¿Por qué se habla de los hijos no reconocidos? En la ley, cuando un hombre y una mujer están casados, la mujer pasa a tomar el apellido del esposo. Pero eventualmente, quizá antes de conocerla o de conocerse, tuvieron otra relación. Y se tuvo un hijo, o dos, o tres, o cuatro. Pero nunca se le dio el apellido. Eso se entiende en la ley que son los hijos ilegítimos. Los hijos ilegítimos no tienen el apellido del padre. Y entonces la Biblia dice en San Juan capítulo 14, hablando Felipe con Jesucristo, y Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre, y Jesús le contesta y le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, hermano y amigo, hace tanto tiempo que estás en la iglesia y estás viniendo a la iglesia, tú que estás sin bautizarte, tú que te vas a bautizar y tú que estás bautizado. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no habéis entendido que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Así que Jesús es el Padre y el Padre reconoce a sus hijos. Porque dice la Biblia en Hechos capítulo 4 y el verso 12 que no hay otro nombre dado a los hombres en el que el hombre pueda ser salvo. Quiere decir que si yo voy a ser hijo de Dios, tengo que tener el nombre de mi Padre. Y mi Padre se llama Jesucristo. Y firmó en la cruz del Calvario con su sangre. Y si yo no reconozco ese nombre, entonces no soy hijo de Dios. Simple. La ecuación es simple. Yo puedo venir a la iglesia, pero no ser parte del reino de Dios. Y cuando un hijo no es reconocido, no tiene derecho a la herencia. No tiene el derecho al reclamo. Es verdad, es hijo. Es verdad, lleva los genes de su padre o de su madre, pero no tiene el nombre. Y para pertenecer a la familia de Dios, debo de tener su nombre y su Espíritu Santo viviendo dentro de mí, porque yo soy la iglesia. Y la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Un organismo vivo que siente, que piensa, que llora, que cree. Él prometió vivir dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. En el Antiguo Testamento Él moraba en un tabernáculo movible. Por eso está el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso habla la Biblia sobre la nube de Jehová que de día los cubría y de noche era columna de fuego. Y el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y mire cómo será eso. Y analice las palabras que salen de su boca diariamente y lo que piensa los 7 días a la semana y los 365 días del año diciendo que no es malo. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año al lugar santísimo donde la presencia de Dios moraba. El sumo sacerdote estaba vestido con una túnica que en el último borde de la túnica tenía campanas. Y que una vez al año entraba al lugar santísimo donde el Espíritu Santo moraba ahí. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y cuando el sacerdote entraba, le ataban una cuerda al tobillo. Y entraba con el incienso. Y hacía las oraciones por el pueblo de Israel. Se tenía que mover alrededor del arca o enfrente del arca dentro del lugar santísimo. Un cuarto, digamos que de 12 por 12, o quizás un poco menos, o quizás un poco más, no me acuerdo las medidas ahora. Ellos se daban cuenta que el sacerdote estaba vivo porque sonaban las campanas. Si las campanas dejaban de sonar, quiere decir que el sacerdote había expirado ahí dentro del lugar santísimo y lo sacaban con una cuerda porque ni siquiera ellos podían entrar.
Ahora ya no existe el lugar santísimo porque ese velo se rompió, el cual es Jesucristo. Pero la Biblia es clara que para yo poder entrar ahora al lugar santísimo, que es la última morada donde vamos a vivir, necesitamos entender y comprender que para vivir y entrar en el reino de Dios necesito reconocer quién es mi Padre. Y mi Padre no es el apellido natural que yo llevo, sino el apellido espiritual que Él se manifestó para vivir en nosotros. Amén. Usted podrá vivir como quiera, pero el ángel hoy en día está escribiendo lo que yo estoy predicando. Y el día que usted y yo salgamos del cuerpo, los libros serán abiertos. Y el libro de la vida se abrirá. Y más vale que estemos sin Cristo ahí. Por eso es bien importante entender que si yo voy a venir a la iglesia, vengo a hacer la voluntad del que me llamó. El que lo llamó a usted se llama Jesucristo. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero no quiere cambiar. Cristianos que se bautizaron y no cambian. Siguen teniendo las mismas actitudes, los mismos comportamientos, la misma manera de pensar, el mismo vocabulario. No hay ni siquiera un ápice de humildad en la vida que ellos tienen. Ahora dígame usted una cosa. Si yo vengo a la iglesia es para que Dios me cambie y la Biblia que Dios puso en mi mano es para que yo haga su voluntad. Dios no me está preguntando a mí si me gusta. Dios me está diciendo que lo debo de hacer. Yo no marco las normas, las marca Jesucristo. Mucha gente está muy equivocada en cuanto al evangelio. Piensa que la iglesia es donde se dictan las normas. No es la iglesia el que dicta las normas. El que dicta las normas se llama Jesús. Él edificó el plan por el cual usted y yo debo de caminar. No interesa si me gusta o no me gusta. Yo me quiero salvar. Y si me quiero salvar, tengo que hacer la voluntad de Dios. Esto no es una cuestión de gustos. Si me gusta, si no me gusta, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso no es así. Es que yo tengo que entender que si quiero ser iglesia, debo dejar que Jesucristo more dentro de mí. Y si Jesucristo mora dentro de mí, entonces se verá realmente si hay un cambio. Amén. ¿Asistir a los cultos te convierte en un miembro? Definitivamente que no. Asistir a los cultos me da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y entender cuál es mi condición. Soy pecador y necesito un cambio. Jesucristo me puede ayudar, pero tengo que aceptar los términos. Hay dos relaciones que cambian cuando nos hacemos seguidores de Cristo. La primera, Dios se convierte en nuestro Padre. Él no puede ser nuestro Padre si yo no acepto ser hijo. Entienda eso. No tiene nada que ver con creer. Yo creo, sí. La gente cree. Allá afuera la gente cree. La gente sabe que Jesús es Dios. La gente sabe que Jesús es un hombre nuevo y un hombre perdonador. La gente sabe que Jesús es el Todopoderoso, pero no se arrepiente. No se convierte. Siguen viviendo en su pecado, revolcándose en su inmundicia, maldiciendo, hablando lo que quieren, haciendo lo que quieren, yendo donde quieren, pero creen en Jesucristo, pensando que así la van a hacer y así se mueren. Pregunta, ¿te arrepentiste de tus obras? ¿Cómo es tu vida realmente delante de Dios? ¿Realmente Dios ha quitado todas las inmundicias que uno carga? Porque somos pecadores. La única manera que Dios puede quitar las inmundicias que hay en nuestro cuerpo es cuando yo lo recibo como mi Padre. Y yo reconozco que soy su hijo. Lo segundo, otros creyentes se convierten en nuestros hermanos y hermanas. Y ahí empieza un árbol genealógico. Por eso tienen que tener cuidado. Nosotros a todo el mundo le decimos hermano, hermano. No, hermano. ¿Sabe quién es un hermano? Aquel que está arrepentido y bautizado en el nombre de Jesucristo. Aquel que está lleno del Espíritu Santo. Ese es un hermano. Porque ha reconocido que su Padre es Jesucristo. Pero el resto no es hermano. Y a todo el mundo le decimos hermano. Hermano para aquí y hermano para allá. No. Hermanos son los que son hijos de Dios.
Porque todos tenemos el mismo Padre, aunque somos de diferentes nacionalidades y podemos hablar otro idioma aparte del español, tenemos un solo Padre. Se llama Jesús. Por eso la gente allá afuera está muy equivocada cuando piensa que dice, todos somos hijos de Dios. No. Permítame corregirlo en esta mañana y quiero ser enfático en esta palabra. Hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo como su Señor. El resto es creación. Todos somos creación de Dios. Evidentemente, el hombre ha sido formado a imagen de Dios. Y la mujer salió de la costilla del hombre. Todo ser humano que habla, que piensa, es un ser humano que ha sido hecho a la imagen de Dios. Pero hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo como su Salvador. Esos son hijos de Dios. Los que hacen su voluntad, no la mía, la de Él. Le pregunto, ¿está haciendo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es perfecta. No la voluntad de uno, la voluntad de Dios. Hay un árbol genealógico espiritualmente hablando. Dios es nuestro Padre. Trátalo como un papá. El apóstol Pablo nos dice algo, Romanos 8:15, mire lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Lo tiene? Pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El mismo espíritu que tenían los israelitas en el Antiguo Testamento, que tuvieron 430 años cautivos. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Aquello que no te deja hacer la voluntad de Dios. Aquello que sigues persistiendo y haciendo, sabiendo tú muy dentro de ti que no está bien. A veces invertimos más tiempo en las cosas que no edifican que en las cosas que edifican. A veces no entiendo, y permítame ser muy sincero en esta mañana, a veces no entiendo a las personas. Cuando vivíamos en el mundo y éramos hombres y mujeres de fiestas, arrancábamos desde el viernes en la tarde y podíamos estar en una discoteca hasta las 6 o 7 de la mañana, del viernes al sábado y del sábado al domingo. Yo hacía eso. Salía en Uruguay desde el viernes y llegaba a mi casa el domingo en la noche. Mi madre no dormía por 72 horas. Un día me dijo, Darío, mamá, ¿por qué no estás durmiendo? Darío, el día que seas padre te darás cuenta qué siente un padre cuando su hijo no está en la casa. Cuando estábamos en el mundo, no nos daba sueño para trasnocharnos. Pero cuando estamos en la iglesia, hasta nos dormimos. Se le dice a la gente de vigilia y no viene. Se le dice a la gente de ayuno y no ayuna. Se le dice a la gente que lea la Biblia y no la lee. Pero cuando vivíamos en el mundo, teníamos una cantidad de mañas que no han edificado para nada nuestra relación con Dios. Ahora mire, aquel que recibe a Jesucristo como Padre, le quita todo el espíritu de esclavitud. Por eso las personas no han entendido que Jesús, aunque es bueno y es Dios, no tiene ninguna relación ya con el pecado. Él se hizo pecado cuando fue a la cruz. Él trajo todos los pecados, desde Adán hasta el tiempo que él estaba y ahora. Todos los pecados han ido a la cruz con Él, pero Él ya no se relaciona con el pecado. Por eso debe de entender usted en esta mañana que Dios sí le ama. Le ama tanto que dio su vida. Pero si no se arrepiente, no lo puede salvar. Si no cambia su manera de pensar y de vivir, no lo puede salvar. Si no cambia esa actitud que tiene, altanera y egocéntrica, y hasta que hay personas que vienen a la iglesia solamente por venir, pero no quieren cambiar.
Escuchan el mensaje y les está taladrando el alma, pero no quieren dar el brazo a torcer, que tienen que arrepentirse. Y ese mensaje es para todos. Para ti que eres joven, y para ti que eres mediana edad, y para ti que eres viejo. Es para todos. Yo no vengo a la iglesia a mirar al hombre. Yo vengo a la iglesia a mirar al que hizo al hombre. Y el que hizo al hombre se llama Jesucristo. Y el que hizo el hombre no está muerto, está vivo. Se llama Jesús. Resucitó entre los muertos. Y es un Dios santo y todopoderoso. Y sí nos quiere salvar, pero no a nuestra manera, a la manera de Él. Amén. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Padre, debes de confiar en Él como un niño. Jesús les aseguró que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de Dios. No lo digo yo, miremos lo que dice la Biblia, Mateo 18:3, rápidamente. Mateo 18:3, ¿qué dice ahí? Léalo con sus ojos. Mateo 18:3. Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Está ahí? Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? ¿Por qué yo debo de ser como un niño? Porque yo soy un adulto. Y yo quiero aceptar las cosas de Dios como un adulto. Yo le quiero poner a Dios cláusulas. Y la gente dice, yo no creo que por esto Dios no me va a aceptar. Y yo no creo que por esto otro Dios no me va a aceptar. Y yo no creo que por esto otro Dios... No le ponga cláusulas. Las cláusulas están en la Biblia. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Un total de 66 libros. Ahí están las cláusulas. No son 10 mandamientos, hermano querido. Son 613 mandamientos. 613. Pero cumple el primero. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque nadie aborreció su carne jamás. Yo le pregunto realmente, ¿usted ama a Dios? Y si usted me dice que ama a Dios, entonces ¿por qué no cambio? Si yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿por qué no cambio? Si yo amo a Dios, ¿por qué no tengo el Espíritu Santo? Si yo amo a Dios, ¿por qué no me arrepiento? Si yo amo a Dios, ¿por qué no me convierto? Las iglesias están llenas de medios convertidos. Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El hombre de doble ánimo no puede ser constante en todos sus caminos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si yo realmente estoy pensando en mi salvación, debo de recibir a Jesucristo como mi Padre. Y si yo recibo a Jesucristo como mi Padre, debo de tener la fe de un niño. Quiere decir que yo debo dejarme guiar por Dios. Debo dejar que Dios controle mi vida. Amén. Nuestro amor, muestra amor. Al igual que en toda la familia, debes de amar a tus hermanos y hermanas en la fe. Hay gente que tiene serios problemas con esto. En el mundo te traicionaban, en el mundo te faltaban el respeto, en el mundo te engañaron, en el mundo hicieron contigo lo que hicieron. Y cuando entra a la iglesia, si se le pegó un chicle en la falda o en el pantalón, se va de la iglesia. Por favor. Por favor, muestra más respeto a las cosas de Dios. El apóstol Pablo dijo, no reprendas con dureza al anciano, no, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a las jóvenes como a los hermanos o a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanas, con toda pureza. Eso dice 1 de Timoteo. La gente no entiende que cuando viene a la iglesia se le respeta, se le estima y se le ama. Pero tienes que hablar con la verdad. Porque si yo vengo a la iglesia para que me digan mentiras, entonces me quedo en el mundo. Porque en el mundo ahí está el Dios de la mentira. Dice la Escritura que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Ahí afuera está lleno de mentira, de engaño, de hurto, de muerte.
Por cuanto creyeron a la mentira y no creyeron a la verdad, dice la Escritura, Dios le mandó un espíritu peor. Este mensaje no se está predicando ahora, este mensaje se viene predicando hace 2000 años. Que la gente se arrepienta, se convierta de sus malos caminos, que mire hacia el cielo y busque de Dios, que busque a Dios en oración, que lea su palabra y se convierta realmente de sus malos caminos. No podemos ser salvos a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Jesús. Así que ya para ir terminando, si usted está bautizado, reflexione. Porque la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando usted se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, nadie lo obligó. Voluntariamente, usted aceptó ser sumergido en el agua para que el nombre de Jesucristo fuera invocado sobre usted y sus pecados fueran perdonados. Sepultándolos Dios en el fondo del mar y no acordándose nunca más de ello. Pero usted aceptó. Quiere decir que usted en el momento del arrepentimiento aceptó a Jesucristo como su Padre y a partir de ahí, como un niño, seguir al que lo está llamando. Si usted no está cambiando, no es culpa de la iglesia. No es culpa del pastor, ni de los hermanos, ni de los líderes, ni de la hermanita, ni del niño. Soy yo el culpable. Yo soy el culpable porque no quiero cambiar. Hay gente que piensa que el cambio va a venir de una manera sobrenatural, donde Dios te va a hacer así. No, hermano, no es así. El cambio empieza aceptando a Jesucristo como mi Salvador, yendo al agua y siendo bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, recibiendo la promesa del Espíritu Santo y día con día, aspirando con una buena conciencia a hacer las cosas que Dios me dice por su palabra. Si usted está bautizado en el nombre de Jesucristo y vive como quiere, discúlpeme, pero no se va a salvar. Porque para ser salvo hay que hacer la voluntad de Dios. Me arrepentí, me bauticé, bueno, ahora empiezo a caminar conforme a la palabra de Dios. Me están diciendo que debo de orar, voy a orar. Me están diciendo que debo de ayunar, voy a ayunar. Me están diciendo que debo de vigilar, voy a vigilar. Me están diciendo que debo de estudiar la Biblia, voy a estudiar la Biblia. Me están diciendo que me debo de involucrar, me voy a involucrar. Porque eso es conveniente. Hay muchos que no entienden la Escritura, pero tampoco la estudian. Es que no entiendo porque no busco. Quiero decir un texto, porque muchos están equivocados. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Hay gente que dice, tengo fe. Oh, yo tengo mucha fe en Dios. Yo tengo fe en Dios. Oh, pastor, yo tengo una fe en Dios. Yo le pido a Dios y Dios me responde. Ok, y entonces Dios dice en ese texto, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Es muerta. Pero yo tengo fe. ¿Y dónde están las obras? Las obras de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras de arrepentimiento? Tengo que venir al agua y aceptar a Jesucristo. Me debo de arrepentir de mis pecados. Porque si yo tengo fe y no tengo obras, hay un desbalance. Entonces, si todos vamos a ser salvos por la fe, entonces ¿para qué Jesús fue a la cruz? Como la gente piensa. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Cuáles son las obras? El arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras? La conversión. ¿Cuáles son las obras? Pertenecer a la familia de Jesucristo. ¿Cuáles son las obras? Hacer su voluntad. Te hago una pregunta. ¿Qué tanto oraste esta semana? ¿Cuántas horas de oración hay esta semana en tu vida? ¿Qué tantos capítulos de la Biblia leíste en esta semana? Yo no te voy a mentir. Y tengo a Dios de testigo y al Espíritu Santo aquí. Esta semana yo leí todo el libro de Apocalipsis y el libro de Zacarías. Y parte del libro de los Hechos. ¿Qué tanto leíste la Biblia esta semana? ¿Cuántas horas de oración hay en esta semana en ti? Bueno, yo no te voy a decir a ti, pero te voy a decir lo que yo hice esta semana. Tengo horas de oración de toda la semana y 3 días de ayuno. Esta semana.
Y no lo digo para vanagloria, lo digo para que entienda que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, debo dejarme guiar por el Espíritu Santo. Por eso mucha gente viene a la iglesia, pero no quiere hacer nada. No quiere arrepentirse, no quiere bautizarse, no quiere orar, no quiere ayunar, no lee la Biblia, no se involucra. Por eso no hay cambios. Jamás va a haber cambio así. Por más que vengas a la iglesia todos los cultos, si no dejas que Dios obre, no va a haber cambios. ¿Quién va a cambiar tu carácter? Dios. Pero Dios va a cambiar tu carácter a través de tu arrepentimiento. Dios va a cambiar tu carácter a través de la oración. Dios va a cambiar tu carácter a través del ayuno. Dios te va a quitar esas mañas a través del ayuno. A la gente le domina más el hambre que el Espíritu Santo. Los domina más el sueño que el Espíritu Santo. Si tenemos Netflix, tenemos cable, tenemos Facebook, tenemos Instagram, y ahí pasa la gente 3 y 4 horas y ni siquiera le da sueño, pero abren la Biblia y ya empiezan a bostezar. Ese es un espíritu, ¿sabía? Es un espíritu. Eso habla de espíritus familiares, pero hay un solo Espíritu Santo. Un solo Espíritu Santo. Cuando tú pecas, cuando tú mientes, cuando tú traicionas, cuando tú blasfemas, cuando tienes malos pensamientos, cuando te vistes de una manera impropia y dentro de ti no hay una voz que te dice lo que estás haciendo no está bien, olvídate. Olvídate. Está muy lejos de la voluntad de Dios. Cuando Dios vive dentro de uno, te corrige, te reprende. Te dice, hijo, hija, lo que estás haciendo no está bien, lo que estás pensando no está bien, arrepiéntete. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no tiene la capacidad de pedir perdón. Hay gente que sí le gusta que lo perdonen, pero no le gusta perdonar. Hay gente que sí le gusta que le pidan perdón, pero no les gusta pedir perdón. Hay gente que sí le gusta que se humillen delante de ellos, pero ellos no se quieren humillar delante de los otros. Hay gente que sí le gusta que lo reconozcan, pero ellos no quieren reconocer a otros. Eso no es el reino de Dios. El Todopoderoso se humilló. El Todopoderoso pidió perdón. El Todopoderoso nos perdonó. Y si Él, que es el Todopoderoso, nos dejó el ejemplo, ¿cuánto más nosotros, que se supone somos sus hijos? Por eso es bien importante entender que si usted está bautizado, por favor reflexione y haga la voluntad del que lo llamó. Si usted no está bautizado, piénselo muy bien. Porque esto de la salvación no es un juego. Hoy estamos y mañana no. Y ninguno de nosotros que ha escuchado este sermón o los mensajes que ha escuchado le va a decir a Dios, es que yo estaba indeciso. Esto no es para estar indeciso. Esto es para tomar decisiones. En las cuestiones de la salvación es lo más importante, tomar decisiones. Si usted no está bautizado, joven, amigo, hermano, hermana, pues medítelo muy bien. Porque hay una sola manera de ser salvo, y es aceptando a Jesucristo. No hay otra manera. Los términos bíblicos que usa la palabra de Dios. Alguien me llamó en estos días y me preguntó, pastor, ¿cuántos nombres tiene Dios? Uno. Jesús. Ahora, atributos, muchos. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Emanuel, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero el nombre de Dios es Jesús. Y en ese nombre se encierra todo el poder. Dice la Escritura de la deidad. Y vosotros estáis completos porque creíste en Él. Ahora la pregunta es, que si yo no estoy bautizado y no me arrepiento, el Señor manda a predicar a los apóstoles y les dice, vayan y prediquen. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Primera cosa, arrepentimiento y bautismo. Y después, en el proceso de la salvación, la enseñanza. Cuando usted lee el libro de los Hechos, y el Señor les dice que vayan y prediquen y bauticen, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Qué le van a enseñar? Lo que está en la palabra de Dios.
¿De qué manera me debo de comportar? ¿De qué manera debo de actuar? La gente está muy pervertida hoy en día y están pervirtiendo el Evangelio. Y vienen a la iglesia queriendo pervertir el Evangelio. Pero Dios no está pervertido. Dios no es un Dios corrupto. Los hombres se corrompen, las iglesias se corrompen, pero Dios no es corrupto. Dios es santo, santo, santo. No claudique en dos pensamientos. Si usted quiere ser salvo, haga la voluntad de Dios. Si usted quiere ser salvo, arrepiéntase, conviértase. Deje que Dios lo guíe. Deje que Dios quite todo eso que no le agrada a Él. ¿Acaso cuando usted toma un vaso para beber agua y si ese vaso estuviera sucio, o quizás ni aún está sucio, está limpio, pero usted por precaución lo mete debajo de la llave, le pone jabón, le restriega un trapo, lo lava, lo enjuaga bien, lo seca y entonces vierte el agua? Dios es el agua, el maná, el río. El vaso es usted, soy yo. Por eso hay la gente que no entiende y dice, no, yo tengo el Espíritu Santo. No se equivoque. El Espíritu Santo no se derrama en cualquier lugar. Es como la gente que dice, sí, Dios está en todo el mundo, pero no entra en cualquier parte. O ahora me va a decir usted que Dios también está en una cantina, o en un nightclub, o en un burdel. Dios está en todo el mundo, pero no entra en cualquier parte. Usted y yo somos el vaso, pero el vaso está contaminado. Por eso el vaso necesita ir al agua. Porque cuando está en el agua, wash, se lava. Y se lava cuando el nombre de Dios es invocado sobre el vaso. Entonces el vaso se limpia por el nombre y la sangre de Jesucristo. Y cuando el vaso vuelve nuevamente, entonces ahora va a venir el Espíritu Santo, que es el agua, el río, lo que va a correr y lo que va a mantener ese vaso en la pureza del cielo. Por eso es bien importante entender que un cristiano sin el Espíritu Santo es como la Biblia sin leerla. Soy cristiano, pero no abro la Biblia. Soy cristiano y sé algunas cosas, pero no conozco. Hay gente que piensa que mentir no es pecado. No es que mentiras blancas y mentiras negras. No, mentira es mentira. Punto. ¿Por qué el niño no fue a la escuela? Que se sentía mal. Mentira. Mandan a decirle a la maestra que se sentía mal, pero ¿sabe que lo que pasó? Es que se durmieron. Simple. Simple. Mire cómo somos nosotros. Mire lo bárbaro que llegamos a ser nosotros y qué pecados terribles cometemos. Resulta que sí vamos a trabajar con dolor de cabeza. Vamos a trabajar con dolor del cuerpo. Vamos a trabajar cuando se nos anda cayendo de aquí de la nariz una cantidad de cosas. Pero no venimos a la iglesia. El trabajo me da dinero, pero Dios me da la salud. El trabajo sostiene mi familia, pero Dios sostiene mi cuerpo. El trabajo me da una bendición económica, pero Dios me da una bendición del cielo. Y la gente piensa que lo de afuera es más importante que lo del cielo. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos de mirar a Él, porque Él es nuestro Salvador. Entonces mentimos, y ese es un espíritu. Por eso a veces a las personas no les gusta que le digan la verdad, porque la verdad te confronta. La verdad es eso, es verdad. Y la mentira es una mentira. Quiere decir que la mentira es algo que no es verdad. Y Jesús dijo, y Pablo dijo, digo verdad y no miento. Tiene que leer la Escritura cuando dice, ¿por qué condenaron a Jesús?
¿Por qué lo condenaron? Porque la gente enfurecida decía, crucifíquele, crucifíquele. ¿Por qué? Porque nunca se les alumbró la luz del Evangelio. Jesús hizo milagros, Jesús les predicó, Jesús les habló de la ley y ellos se quedaban maravillados. Pero ¿por qué ellos decidieron crucificarlo? Porque no podían con él. ¿Por qué cuando vengo a la iglesia me pongo a hablar de la iglesia o a hablar del pastor o a hablar del hermano o a decir, es que yo no estoy de acuerdo, es que no, ¿no estás de acuerdo? Pero sí estaban de acuerdo cuando les hizo milagros, sí estaban de acuerdo cuando les dijo quién era. Pero cuando llegó el momento dijeron, no, crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos mismos lo crucificaron porque no soportaron la verdad. Vosotros siendo maestros, le dijo Jesús, vosotros siendo maestros no entienden lo que yo les digo. En una oportunidad les dijo, yo soy antes que Abraham. Así lo dijo, yo soy antes que Abraham. Pero ¿cómo tú eres antes que Abraham si eres un hombre de 30 años? Porque ellos le contestaron a Jesús, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y si Abraham fuera vuestro padre, obedecerían. Yo soy antes que Abraham. Mucha gente dice que sí cree en Dios, pero ¿quién es tu padre? Una cosa es creer y otra cosa es obedecer. Yo puedo creer en Dios, el diablo cree, pero no se arrepiente. Y por eso fue expulsado del cielo. Porque una cosa es creer y otra cosa es obedecer. En esta mañana, por favor, reflexione. Si usted está bautizado, empiece a hacer la voluntad de Dios conforme la Escritura lo dice. Y si no lo está, por favor, medite. Porque los días son cortos. Y el que ha de venir vendrá. Ni día ni hora sabemos. Y la muerte tampoco anuncia. Viene. Toma lo que viene y se lo lleva. Y después ya no hay más nada que hacer. Pero no le vamos a decir a Dios después que salgamos del cuerpo que no había. Hay un libro escrito por ahí, ya con esto termino. Porque hay algunos que piensan que se muere y ya. Y el muerto al hoyo y ya, ¿no? Pero no. No me acuerdo ahora el título del libro, ni los científicos. Pero hicieron un estudio con seres humanos y perros. Hay otros que se preocupan más por la salvación del perro que de ellos mismos. Y entonces pesaron los cuerpos. Escuche bien esto. Pesaron los cuerpos de las personas que iban a morir, antes de morir, y pesaron el cuerpo de los perros, que también estaban para morir. Cuando murieron los perros y murieron esas personas, resulta que el cuerpo de los perros tenía el mismo peso. Pero en el cuerpo de los humanos faltaban 36 kilogramos. Quiere decir que nuestra alma pesa 36 kilogramos. Eso es para aquellos que piensan que está el cuerpo, que vuelve a la tierra, de donde fue tomado. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. 36 kilogramos, no, 36, un poquito más de medio kilo, ¿ok? El cuerpo vuelve a la tierra, de donde fue tomado. El espíritu vuelve, ¿quién lo dio? El alma. El alma es lo que está aquí adentro, el motor. Y eso es lo que va a ser salvo. Cuando el alma sale del cuerpo va a un lugar de descanso o de tormento. Cuando Jesús resucite a los muertos en Cristo, esa alma vuelve al cuerpo donde fue enterrado y sale
para ser un cuerpo glorificado. Ahora la pregunta es que mientras Dios me dio vida, no quise aceptar, no quise convertirme, no quise arrepentirme, no quise cambiar. Entonces, no puedo ir al lugar que Dios tiene preparado. Y esa ley es para todos. No es para uno, no, es para todos. El que cree y se arrepiente y hace la voluntad del que lo está llamando, va a ser salvo. Pero el que no se arrepiente y no se convierte y vive como quiere, pues no puede ser salvo. Por eso el fundamento de la iglesia no es usted ni soy yo. El fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. Y yo debo de entender que si deseo ser salvo, debo dejar que Él me guíe. ¿Usted quiere un cambio? Acepte a Jesucristo. ¿Usted quiere ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor creyente, un mejor hermano? Acepte a Jesucristo. Haga su voluntad. Déjese guiar por Él. Deje que el Espíritu Santo lo llene. Y usted va a ver que todo cambia. Su comportamiento va a cambiar, su manera de pensar va a cambiar, su vocabulario va a cambiar. Todo va a cambiar sin esfuerzo ninguno. Porque el Espíritu Santo lo va a llenar. 500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todo.